a la casa del Señor. ¿Cómo están en esta mañana? Una mañanita mojadita, pero estamos aquí alabando a nuestro Señor. Y gracias por los que están aquí, los que están sintonizados por medio de Facebook y YouTube. Bienvenidos. Y vamos a alabar a al Señor en esta mañana, cantando las canciones que van a ver por los monitores. Y si están en sus casas, ponte de pie y alaba al Señor. Entonces los que están aquí vamos a ponernos de pie y vamos a alabar al Señor. Amén. Vamos a preparar nuestros corazones para darle la bienvenida al Espíritu Santo. Gracias, Señor. Paséate en medio de tu pueblo. Santo, bienvenido a este lugar. Bienvenido a este lugar, Espíritu Santo. Bienvenido a este lugar, Jesucristo, bienvenido a este lugar, Padre omnipotente, de gracia.
ti sea toda la gloria, Padre. En esta mañana vamos a leer una escritura y no solamente la vamos a leer, sino la vamos a creer. Dice Isaías 53: ciertamente llevó todas nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Hoy declaramos que por la sangre que fue derramada en la cruz somos libres y somos sanos, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Gracias te damos. Salvador, digno de adoración. Venciste a la muerte en la cruz, por tu llaga sano soy. Tú, victorioso Salvador, digno de adoración. Venciste a la muerte en la cruz, por su llaga sano soy. Y no daremos gloria a nadie más. Jesucristo, has venido a libertar. Soy sano, soy libre en Jesús. Fue allá en aquella cruz que Él venció la enfermedad. A Él sea la gloria y el poder. Me ha tocado con su mano y recibido sanidad. Tú, victorioso Salvador, digno de adoración. Venciste a la muerte en la cruz, por su llaga sano soy. Y no daremos gloria a nadie más. Jesucristo, has venido a libertar. Soy sano, soy libre en Jesús. Fue allá en aquella cruz que Él venció la enfermedad. A Él sea la gloria y el poder. Me ha tocado con su mano y recibido sanidad. Y yo soy sano, soy libre en Jesús. Fue allá en aquella cruz que Él venció la enfermedad. A Él sea la gloria y el poder. Me ha tocado con su mano y recibido sanidad. A quien el Hijo libertare, este será verdaderamente libre. Verdaderamente libre. Hoy vamos a declarar que somos libres. Soy libre, soy libre, soy libre, soy libre. Declárelo. Soy libre, 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 soy libre.
aplauso de Jesús de Nazaret. Amén. Y comenzamos este culto en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Cantemos juntos, yo sé que estás aquí, en nuestras pantallas. Yo sé que estás aquí. Siento tu cavidad. Te mueves entre el pueblo, trayendo sanidad. Yo sé que estás aquí. Siento tu cavidad. Te mueves entre el pueblo, trayendo sanidad. Con mi fe te tocaré, mi milagro recibiré y sé que transformado yo seré. Con mi fe te alcanzaré. Con mi fe te tocaré, mi milagro recibiré y sé que transformado yo seré. Yo sé que estás aquí. Sé que estás aquí. Siento tu cavidad. Te mueves entre el pueblo, trayendo sanidad. Yo sé que estás aquí. Siento tu cavidad. Te mueves entre el pueblo, trayendo sanidad. Con mi fe te tocaré, mi milagro recibiré y sé que transformado yo seré. Con mi fe te alcanzaré. Con mi fe te tocaré, mi milagro
seré. Y sé que transformado yo seré. Y sé que transformado. Y sé que transformado yo seré. Muy buenos días, Dios les bendiga ricamente en esta mañana. Un saludo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que Dios les bendiga y les guarde. Que Jehová haga resplandecer sobre ustedes su rostro. Dios tenga de ustedes misericordia y ponga en sus vidas gracia y paz, ahora y siempre. Amén. Vamos a tener la oración de invocación esta mañana pidiéndole a Dios que tome control de este culto, que todo lo que se haga aquí sea para su gloria y para su honra. Gracias, Señor, por estar aquí reunidos, porque tú prometiste: cuando 2 o 3 estén reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Gracias, Señor, porque tenemos esta promesa fiel y verdadera, Señor. Y sabemos que tú estás aquí. Sentimos tu presencia, Señor. Sentimos tu caminar. Sentimos que estás moviéndote, Señor, no solo sanando, sino tocando nuestras vidas, cambiando nuestros pensamientos, Señor, cambiando nuestra percepción de las cosas, Señor. Y te pido que tú nos uses en esta mañana, no solo para entender tu palabra, sino para llevar tu palabra, tu verdad a todos aquellos que nos rodean, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos a cantar el santo número 192. Amén, pueden sentarse. La primera lectura esta mañana se encuentra en Levítico 1, del 1 al 2 y del 15 al 17. Levítico 1, del 1 al 2, del 15 al 17. Varias leyes y ordenanzas.
El Señor llamó a Moisés y le habló desde la tienda de reunión diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: cuando alguno de vosotros traiga una ofrenda al Señor, traeréis vuestra ofrenda de animales, del ganado o del rebaño. Y el sacerdote la traerá al altar, le quitará la cabeza y la quemará sobre el altar. Y su sangre será exprimida sobre el costado del altar. Le quitará también el buche con sus plumas y lo echará junto al altar, hacia el oriente en el lugar de las cenizas. La henderá después por las alas sin dividirla, y el sacerdote la quemará en el altar sobre la leña que está en el fuego. Es holocausto, una ofrenda encendida de aroma agradable para el Señor. Esta es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Y el salmo esta mañana, Salmo 1, vamos a leer esta lectura alternadamente. Contraste entre el justo y los impíos. Cuán bienaventurado es el hombre que no anda en el consejo de los impíos, ni se detiene en el camino de los pecadores, ni se sienta en la silla de los escarnecedores. Sino que en la ley del Señor se deleita, y en su ley medita día y de noche. Será como árbol firmemente plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no se marchita. En todo lo que hace prosperará. No así los impíos, que son como paja que se lleva el viento. Por tanto, no se sostendrán los impíos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Porque el Señor conoce el camino de los justos, mas el camino de los impíos perecerá. Gloria demos al Padre, al Hijo y al Santo Espíritu, como era al principio, son hoy de ser, eternamente. Y la segunda lectura esta mañana se encuentra en Primera de Tesalonicenses 2, del 1 al 13. Comportamiento de Pablo como ministro de Jesucristo. Porque vosotros mismos sabéis, hermanos, que nuestra visita a vosotros no fue en vano, sino que después de haber sufrido y sido maltratados en Filipos, como sabéis, tuvimos el valor, confiando en nuestro Dios, de hablaros el evangelio de Dios en medio de mucha oposición. Pues nuestra exhortación no procede de error, ni de impureza, ni es con engaño, sino que así como hemos sido aprobados por Dios para que se nos confiara el evangelio, así hablamos, no como agradando a los hombres, sino a Dios que examina nuestros corazones. Porque como sabéis, nunca fuimos a vosotros con palabras lisonjeras, ni con pretexto para lucrar. Dios es testigo. Ni buscando gloria de los hombres, ni de vosotros, ni de otros. Aunque como apóstoles de Cristo hubiéramos podido imponer nuestra autoridad, más bien demostramos ser benignos entre vosotros, como una madre que cría con ternura a sus propios hijos, teniendo así un gran afecto por vosotros. Nos hemos complacido en impartiros no solo el evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, pues llegáis a sernos muy amados. Porque recordáis, hermanos, nuestros trabajos y fatigas, como trabajando de día y noche para no ser carga a ninguno de vosotros. Os proclamamos el evangelio de Dios. Vosotros sois testigos, y también Dios, de cuán santa, justa e irreprensiblemente nos comportamos con vosotros los creyentes. Así como sabéis de qué manera os exhortábamos, alentábamos e implorábamos a cada uno de vosotros, como un padre lo haría con sus propios hijos, para que anduvierais como es digno del Dios que os ha llamado a su reino y a su gloria. Porque esto también nosotros, sin cesar, demos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios, que oísteis de nosotros, la aceptasteis no como la palabra de hombres, sino como lo que realmente es, la palabra de Dios, la cual también hace su obra en vosotros, los que creéis. Esta es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Nos ponemos de pies para el Santo Evangelio de hoy. Aleluya.
Evangelio de Mateo, capítulo 22, versículos del 34 al 40 dice de la siguiente manera: Entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una. Y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle diciendo: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primer y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos pende toda la ley y los profetas. Que el Señor bendiga la porción de su palabra. Alabanza sea a Dios, Señor. Y ahora escuchamos una música especial que están de los hermanos Rolando y Claudia Girón, acompañada en la batería por Jaciel y Ivonne. Cadena romperá y todos le adorarán. ¿Quién como el Señor Dios fuerte? Él es el león, león de Judá. Él tiene el poder para liberar. Todos se postrarán ante él. Él es el Cordero inmolado, su sangre en la cruz borró mi pecado. Todos se postrarán ante el Cordero y el León. Todos se postrarán ante Abrid las puertas hoy al Rey de Reyes y Señor, el Dios de salvación vino a darnos libertad. ¿Quién como el Señor Dios fuerte? Él es el león, león de Judá. Él tiene el poder para liberar. Todos se postrarán ante él. Él es el Cordero inmolado, su sangre en la cruz borró mi pecado. Todos se postrarán ante el Cordero y el León. Todos se postrarán ante ¿Quién como el Señor Dios fuerte? ¿Quién como el Señor Dios fuerte? ¿Quién como el Señor Dios fuerte? ¿Quién como el Señor? Él es el león, león de Judá. Él tiene el poder para liberar. Todos se postrarán ante él. Él es el Cordero inmolado,
todos se postrarán ante Amén. Él es el león de Judá. ¿Cuántos lo creen en esta mañana? Amén. Amén. Le damos saludo a todos los que están también conectados en Facebook y YouTube, que yo sé que todas las semanas hay personas conectadas. Y en esta mañana le vamos a dar la bienvenida al pastor invitado, reverendo Mardoqueo Muñoz Castillo, pastor de la Comunidad Bíblica de Miami, que nos trae la palabra de Dios en esta mañana. Muchas gracias, que Dios les bendiga ricamente en esta hora. Es un placer y una bendición poder ocupar este púlpito. Yo sé que es un púlpito muy respetable donde el pastor Lenier Gallardo ha predicado por años y años y años. Es muy difícil poder sustituir al pastor, porque definitivamente el pastor sabe cómo alimentar a sus ovejas. Así que muchas veces uno como pastor invitado, a veces uno viene bateando y esperando que la palabra de Dios pueda quedar en su mente y en su corazón. Si ustedes pudiesen acompañarme y buscar, hay una Biblia creo yo detrás de los bancos. Quisiera que leyésemos, quedando sentaditos, pero vamos a leer una porción que está en Mateo, una vez más Mateo capítulo 5, versículos del 17 al 20, y vamos a ver si podemos hacerlo de manera antifonal. Mateo 5, del 17 al 20. Leámoslo de manera antifonal, por favor, si lo tienen a la mano. ¿Lo tienen? Amén. Leamos, vamos a ver. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. ¿Juntos? Porque cierto os digo que hasta que no pase, juntos, cielo, ni una sola jota, ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, así será y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Juntos, porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor, los escribas y los fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Padre amado, en el nombre de Jesús, te suplico que tú bendigas tu palabra. Que mi Señor lleve siempre el fruto para el cual tú la envías. Y de manera muy personal, Padre amado, mi oración siempre es que sean gratos los dichos de mi boca y la meditación delante de ti. Padre amado, bendice tu palabra. Salva el espacio, Señor, que hay entre el púlpito y los bancos. Que tu Espíritu Santo, Señor, llene cada corazón. Y que tu palabra, Señor, no regrese vacía, sino antes bien lleve el fruto para el cual tú la envías. Orando con gratitud y esperando, Señor, tu bendición, en el nombre de Jesucristo. Amén. Hay una diferencia muy sutil, y quizás ustedes que son una congregación tradicional saben que, y particularmente de la herencia que traen, saben que la palabra de Dios, la Biblia es la palabra de Dios. Fue una de las afirmaciones del señor Martín Lutero, ahora que estamos celebrando un aniversario más de la Reforma. Ustedes saben que una de las cuestiones por las cuales el señor Martín Lutero sufrió realmente fue por afirmar que la palabra de Dios es una y que realmente es revelada, inspirada. Por lo tanto, la palabra de Dios es inerrante. Pero fíjense que hay una gran diferencia, la cual es un campo de batalla el día de hoy.
y ustedes quizás van a tener respuestas diferentes, le hago la pregunta. Se lo hago de esta manera. No me contesten ni digan ni sí ni no, sino únicamente guarden la pregunta en su corazón y reflexiónenla. ¿La Biblia es la palabra de Dios o contiene la palabra de Dios? Se los doy una vez más, le planteo la pregunta. ¿La Biblia es la palabra de Dios o contiene la palabra de Dios? Esa es una pregunta realmente que ha surgido y ha provocado las más serias discusiones el día de hoy. Aún seminarios como Princeton, San Anselmo, Richmond, Virginia, han sostenido que la Biblia contiene la palabra de Dios. Y en Nueva York, el presbiterio de Nueva York, hace algunos años, incluso suspendió por mucho tiempo la lectura de las Escrituras, porque se iba a juntar un seminario, una especie de concilio de teólogos, para determinar qué partes contiene la palabra de Dios y qué parte no es la palabra de Dios. De manera que, después de quizás 2 años de estudios, el resultado era que, por ejemplo, en el Nuevo Testamento había libros que no podían ser considerados palabra de Dios porque realmente no llenaban los requisitos establecidos por los cánones. Algunas de las cartas de Pablo, con Hebreos, las habían desechado. Santiago también quedó fuera. Y se apoyaron realmente en una expresión que Martín Lutero dijo. Martín Lutero en una ocasión dijo que Santiago era el evangelio de paja. No sé si ustedes alguna vez lo han oído. Dijo, es el evangelio de paja. Y en el Antiguo Testamento también rechazaron algunos libros. Sin embargo, regresando al estudio de Lutero, Lutero realmente lo que quería enfatizar era, no es que el libro de Santiago fuera un evangelio o un libro de paja, por así decirlo, inservible, sino que habían libros que estaban muy por encima unos de otros. Por ejemplo, si a mí me dieran a escoger, decía él, ¿con qué libros me debería de quedar? Yo me quedo con los libros de Pablo, Romanos, Efesios, Filipenses. Me quedo con los evangelios que dicen lo que Jesucristo es. Y en cierta forma, no me quedaría solo con los evangelios que dicen solo lo que Jesucristo hizo. La realidad, mis hermanos, es que nosotros creemos firmemente que la Biblia es la palabra de Dios. La Biblia no contiene la palabra de Dios porque sería muy difícil, como ya el ejemplo que les puse, disputar qué porciones es palabra de Dios y qué palabra contiene la palabra de Dios. ¿Qué autoridad tendría usted o qué autoridad tendría yo, por más escolar que fuera, para desechar alguna porción de la palabra de Dios? Nosotros creemos que la palabra de Dios es una palabra inspirada. Dios es el que inspiró la palabra. Dios es el que dio su contenido. Y Dios reveló su palabra. Por lo tanto, inspirada y revelada, creemos que es una palabra inerrante, una palabra que no hierra, una palabra que no tiene errores. Y en los momentos en que muchas veces uno creería pero es que en la Biblia hay porciones en las cuales habla el diablo. Claro, Dios se lo permitió para cierto propósito. Dios se lo permitió para cierto propósito. Sí, pero es que también ustedes han leído que ahí habló la burra de Balaam. ¿Ustedes van a decir que eso es palabra de Dios? Dios lo permitió para cierto propósito, en su voluntad permisiva. Pero todo es palabra de Dios. La Biblia es la palabra de Dios, de Génesis a Apocalipsis. Y nosotros la recibimos realmente como la palabra de Dios. Y esta mañana quisiera dejarles 4 lecciones que puedan llevarse para su casa,
y que pueda servirles de reflexión. Pero una vez más, para que ustedes puedan repasar y entender que la Biblia es la palabra de Dios. Por eso es que cuando la porción que leímos esta mañana en el Evangelio acerca del gran mandamiento, es una porción tomada del Antiguo Testamento en Deuteronomio, que precisamente era la porción que todo judío desde niño debería de conocer, pero debería de conocer de memoria, pero a cada letra, que debería de repetir, porque definitivamente es palabra de Dios. La porción que les leí, ustedes encontrarán que Jesucristo está diciendo el Sermón del Monte. Y de alguna manera los judíos se preguntaban cuál era la posición de Jesucristo ante las Escrituras. Ellos querían saber qué es lo que Jesucristo pensaba de las Escrituras. Porque según ellos Jesucristo había venido para abrogar o derogar la ley y los profetas. Y había venido a imponer una nueva ley. Sí, así que si ustedes tienen a la mano la porción que leí, Mateo 5, versículos del 17 al 20, podríamos considerar esas 4 porciones que Jesucristo presentó, dando a conocer cuál era su posición o qué pensaba él referente al Antiguo Testamento, qué pensaba él referente a la ley, qué pensaba él referente a lo que es la palabra de Dios. Y en una breve porción, Jesucristo deja 4 lecciones. 4 lecciones. Jesucristo les dice que la ley, o sea, el Antiguo Testamento, que la palabra de Dios es preeminente, número 1, versículo 18, que es permanente, número 2, número 3, que es pertinente, y número 4, que la palabra de Dios tiene propósito. 4P, que podría ponerse en el bolsillo y llevárselo para su casa. Preeminente, permanente, pertinente y de propósito. ¿Qué quiere decir preeminente? No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. La palabra de Dios, una vez más, les repito, fue dada por Dios. Es una palabra que nació del corazón de Dios. Es una palabra que Dios la dio de manera sobrenatural, como regla infalible de fe y práctica. De manera que Dios es el autor de la palabra. Dios es el autor de la palabra. Por eso la palabra es preeminente, es sobre todo y ante todo. No hay palabra que pueda igualársele. No hay palabra que sea igual a ella. No hay palabra que sea superior a ella. Definitivamente, la palabra de Dios es única. La palabra de Dios es única. De manera que Dios es el autor de la palabra. De manera que en alguna ocasión dijo, porque los cielos y la tierra pasarán, mas mi palabra no pasará. Podrán haber nuevos cielos, podrá haber nueva tierra, pero una cosa tenga seguro, que no habrá nueva palabra de Dios. La palabra de Dios es única. La palabra de Dios es única. Por lo tanto, definitivamente, con ese carácter, la palabra de Dios debería de ser una porción continua, una porción permanente en nuestra vida. Esa era una batalla, esa ha sido siempre una batalla continua realmente y que trae dolores de cabeza no solo a la iglesia, sino trae dolores de cabeza al pastor. Definitivamente, hoy, por ejemplo, es muy popular los púlpitos o la predicación con carácter de
¿cómo les diría yo? Cecilio Arrastía decía, el día de hoy se trae mucho, no se trae mensaje al púlpito, no se trae mensaje espiritual, se traen muchos masajes emocionales. Hay mucha predicación de motivación personal, Se lee la Escritura, se cierra la palabra y se empieza a decir una serie de pensamientos que no tienen ninguna relación con la palabra de Dios. Infortunadamente hemos ido perdiendo biblistas desde el púlpito. La palabra ya no es expuesta, sino en la palabra se exponen. Hay púlpitos famosos el día de hoy que realmente son únicamente de motivación personal. Recientemente estuvo en boga un evangelio muy conocido que se decía el evangelio de la prosperidad, que definitivamente se conocía si el pastor realmente era un pastor que viene de Dios y pertenece al reino, dependiendo de la marca de reloj que trajera, depende de la marca de carro que maneje, pero definitivamente el hijo del reino debe de ser y debe de tener. El pastor se debe caracterizar por ser expositor de la palabra de Dios. Es preeminente porque la palabra fue reafirmada por los profetas. Ustedes saben que la profecía es precisa, concisa y exacta en cuanto a tiempo, en cuanto a lugar y en cuanto a persona. La profecía absolutamente no falla y la palabra de Dios se cae o se levanta en la validez de la profecía. La profecía viene a reafirmar la palabra de Dios. Por ejemplo, en cuanto a Jesucristo, la Biblia contiene 333 profecías estrictamente en la persona de Jesucristo. 109 profecías se cumplieron en el Antiguo Testamento, directamente en la persona de Jesucristo. 124 están para cumplirse en la segunda venida del Señor. Pero la profecía es precisa y exacta en cuanto a su cumplimiento. Y la profecía realmente se cumple en cada palabra. Por eso es muy difícil realmente reconocer, por no usar una palabra quizás un poquito más fea, pero reconocer que muchas veces alguien dice, tengo una palabra de profecía, o Dios me mandó a decir una palabra. Definitivamente la profecía Dios nos la ha dado en la palabra de Dios. Por eso la palabra de Dios fue reafirmada por los profetas y número 3, cumplida en la persona de Jesucristo. Por eso tiene carácter preeminente sobre todas las cosas, sobre absolutamente sobre todo y ante todo. La palabra de Dios es permanente. Y ahora en este tiempo que estamos una vez en un aniversario de la Reforma, necesitamos reconocer que la Biblia es la palabra de Dios. En aquel tiempo, por supuesto, Lutero luchó mucho contra lo que era la palabra del Papa. Ustedes quizás recordarán que se decía que el Papa, cuando hablaba ex cátedra, era infalible. Cuando él decía algo, no tenía falla, era infalible. Martín Lutero dijo, no, la Biblia, la sola escritura, la sola palabra de Dios. Número 3, permanente. La palabra de Dios es permanente. Porque de cierto os digo que hasta que pase el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasarán de la ley hasta que todo se haya cumplido. El día en que Dios nos llame a cuentas, por así decirlo, o más bien, el día en que el Señor celebre el juicio, el último juicio, se abrirán 3 libros, de acuerdo a Apocalipsis, porque serán juzgados todos de acuerdo a las cosas que están escritas. No será un juicio arbitrario, no será un juicio a capricho, sino con abundancia de pruebas.
Se abrirá el libro de las obras de las personas, de lo que nosotros, de una de las cosas que nosotros hicimos. Están escritas delante de Dios. Se abrirá el libro donde está el nombre de cada persona, el libro de la vida, pero un tercer libro que se abrirá será la Biblia precisamente, la palabra de Dios. Y también se nos pedirá cuenta acerca de lo que hicimos con la palabra de Dios. Me recuerdo que en una ocasión alguien le decía al pastor, pero pastor, en la Biblia hay muchas cosas que yo no entiendo absolutamente, definitivamente no me pueden pedir cuenta de la Escritura porque hay cosas que yo no entiendo, de verdad no entiendo. Y el pastor le decía, no se preocupe por las cosas que no entiende, preocúpese por las cosas que entiende, porque de esas le pedirá cuenta a Dios. En aquel día podrá usted ser excusado y decirle, Señor, pero eso no lo entendí. No te preocupes, vamos. ¿Qué fue lo que entendiste? Porque definitivamente tenemos que aceptar y reconocer que dentro de la Biblia hay cosas bastante difíciles que ni aún los teólogos, el teólogo más refinado todavía tiene problema con bregar con ciertas cosas de la palabra de Dios. Pero no podemos negar que definitivamente en el correr de nuestra vida diaria, la palabra de Dios ha sido eficaz, ha sido alimento, ha sido sostén. Definitivamente la Biblia, la promesa, la palabra ha sido nuestro andar, nuestro caminar, nuestro levantar, nuestro dormir. Descansa en las promesas de la palabra de Dios. Hay una promesa para cada rasgo de nuestra vida. Hay una promesa para cada momento de nuestra vida. Hay una promesa para cada instante de nuestra vida. Hay una promesa para cada condición de nuestra vida. De manera que la palabra de Dios es permanente. No cambia, no va para ningún lado. Tercero, la palabra de Dios es pertinente. Pertinente. ¿Qué quiere decir eso? De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseñe a los hombres muy pequeños será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, éste será llamado grande en el reino de los cielos. Simple y sencillamente, para resumirlo y no enredarnos en palabras difíciles, eso nos enseña que la Biblia o que la palabra de Dios debe de tener un lugar en su vida. Debe de tener un lugar en su vida. Debe de ocupar un lugar dentro de la vida. Hay dos elementos que juegan realmente importancia dentro de la vida de cada persona. Por la Biblia, Dios me habla a mí. La Biblia es la palabra de Dios. Me habla por otras fuentes, por supuesto. Me habla por circunstancias, pero la forma como me habla directamente es por la palabra de Dios. Es por las Escrituras. Y yo le hablo a Él a través de la oración. De manera que el diálogo se establece en que Dios me habla a través de su palabra y yo le respondo a través de mi oración. Ese realmente es el diálogo entre el creyente y Dios. Dios me habla a mí a través de su palabra y yo le hablo a Él a través de mi oración. Mi hermano, mi hermana, si usted no mantiene un hábito continuo y constante de leer la palabra de Dios, está dejando de oír a Dios, está dejando de oír, no sabe lo que Dios quiere para su vida. No sabe lo que Dios quiere para su vida. Definitivamente hay todos los medios de comunicación, televisión y todo lo que se ha salido el día de hoy, muchas veces ha venido a sustituir y dedicamos muy poco tiempo a la lectura de la Escritura, muy poquito tiempo. Hay en
en el lenguaje de computadora hay una expresión que dice BEBS, B-E-B, BEBS, BEBS. Si basura entra, basura sale. Si basura entra, lo dicen muchas veces, garbage in, garbage out. Quiere decir que lo que metamos a la cabeza, con qué alimentemos nuestra mente. Si a nuestra mente le metemos basura todo el día, como sucede todo el día de hoy, a través del televisor, ¿cuáles son los programas que realmente alimentan, traen realmente alimento a nuestra Biblia? Si lo alimentamos del noticiario continuo, si lo alimentamos de la basura que recogemos de la calle, ¿qué es lo que tenemos para exponer? ¿Qué es lo que puede salir de nuestra vida? Si basura entra, basura sale. Si usted no sabe alimentar la computadora únicamente le podrá dar lo que usted le meta de información. La forma como usted alimente a la computadora. Es lo único que el resultado que puede darle es basura. Definitivamente, eso es definitivo y conclusivo. ¿Cómo alimente usted su vida diaria? Usted se cae o se levanta por lo que la palabra de Dios viene a hacer en su vida. Por lo que la palabra de Dios viene a hacer en su vida. Por eso la palabra de Dios es pertinente. Debe de tener un lugar diario en cada momento de su vida, en cada ángulo de su existencia. ¿Por qué creen ustedes que Pablo es tan exigente en cuanto a la lectura de la palabra? Y una de las cosas, por ejemplo, que Pablo tenía y por los cuales padecía enormemente es esto de que la iglesia muchas veces tenía que estar luchando contra la división de la iglesia porque definitivamente venían falsos profetas, falsos maestros y con facilidad engañaban al rebaño de la iglesia. A veces una de las cosas que tristemente tenemos que reconocer el día de hoy es que las sectas, que ustedes conocen cuáles son las sectas, se alimentan más de las iglesias cristianas. La gran mayoría por así decirlo, de la membresía que llena los bancos de las sectas son de personas que en un momento de la vida pertenecieron a una iglesia tradicional, a una iglesia cristiana, a una iglesia donde se predicó la palabra de Dios. Pero el campo fértil de las sectas es precisamente la iglesia cristiana. Porque realmente nos meten 2 o 3 mentiras y con facilidad nos mueven. No, usted sabe una cosa, el Espíritu Santo no es persona. El Espíritu Santo es una fuerza, es una energía, no es una energía. Y Jesucristo no es el Hijo de Dios, Jesucristo no es la tercera persona de la Trinidad. Jesucristo es más que Dios, pero menos que hombre. De manera que Jehová, solo Jehová. ¿De acuerdo? No van a decir amén porque si no, no me vuelven a ver en este púlpito una vez más. El hecho es de que definitivamente hay un lenguaje sutil que nosotros creemos en la persona de Dios Padre, en la persona del Espíritu Santo, que la Biblia precisamente nos presenta al Espíritu Santo como persona, como la tercera persona de la Trinidad, y no es porque sea tercera en categoría, sino que es tercera en aparición, pero es la tercera persona de la Trinidad. Pablo habla del consuelo del Espíritu Santo. Pablo habla de la persona del Espíritu Santo. No habla de energía, no habla de fuerza. Habla de una persona. Y Jesucristo es Dios. Ustedes saben que Jesucristo fue hijo de Dios. Jesucristo nunca fue hijo de Dios.
Jesucristo siempre fue hijo de Dios. Perdón, fue Dios. Jesucristo vino a ser hijo de Dios en su nacimiento. Si usted quiere verificarlo, lea Lucas capítulo 2 y será llamado hijo de Dios. Su nacimiento, Jesucristo fue hijo de Dios por 33 años. Pero Jesucristo fue Dios. Cuando Él murió, resucitó y ascendió, volvió otra vez a retomar la gloria que tuvo con el Padre antes que la gloria fuese. De manera que Jesucristo siempre fue Dios, porque en el principio era el Verbo y el Verbo era Dios. Así que por eso el libro de Juan toma tanto espacio para reafirmar las tres personas de la Trinidad. Por eso la Biblia debe tener un lugar muy especial. Miren, ay, mi hermano, es que yo realmente, yo sí tengo yo oro mucho, aunque realmente no me queda tiempo de leer la Escritura, no me queda tiempo de leer la Biblia, pero usted sabe que yo oro mucho, mucho. Si yo oro, Dios me responde a través de su palabra. Usted sabe que si usted no lee la palabra, no sabe orar. No sabe qué decir. Y definitivamente mi oración siempre está basada y está sostenida en una promesa de la palabra de Dios. Yo me acerco a Dios y le digo, Padre, tú me has prometido, esta es tu promesa y te la presento en el nombre de Jesús. De manera que Dios me habla a través de la Escritura y yo le hablo a través de mi oración. Y esos dos elementos juntos, cuando la oración y la lectura de la palabra se encuentran, esto produce fe. Eso es realmente fe. Fe es el encuentro de la Escritura y mi oración. Fe no es sentir, ay, es que yo siento algo aquí. Mire, yo siento como calambres, como cosquillas aquí. Aquí, mire, en el mero centro del estómago, yo tengo mucha fe. Fe. Creer a la palabra es establecer ese diálogo con Dios. Eso es fe. Creer. Si yo les preguntara a ustedes, ¿qué es fe? Desde el punto de vista cristiano. Dice en la primera ocasión cuando Abraham fue declarado padre de la fe, allá en el capítulo 15 de Génesis, dice, y Abraham le creyó a Dios. ¿Dice o no dice? Y le fue contado por justicia. Romanos 4, y Abraham le creyó a Dios. Pablo hablando a Timoteo dice, porque yo sé, a ver, ¿cómo dice? Si ustedes me corrigen por favor, porque yo sé en quién he creído. No, y estoy seguro que es, no, espérame. ¿Cómo es que dice? Porque yo sé a quién he creído. Bueno, ¿cuál de las dos es la correcta? Porque yo sé en quién he creído y estoy seguro que es poderoso, o yo sé a quién he creído y estoy seguro que es poderoso. ¿Cuál es lo correcto? ¿A quién? Porque yo sé a quién. Eso es fe. Creer en. No, el diablo cree en y tiembla, pero no obedece. Fe es creerle a Dios, es un sometimiento a Dios. Así que esos dos elementos producen fe. Cuarto, para que no se me vayan a dormir, terminamos con el cuarto. Versículo 20. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y los fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. La palabra entonces también tiene propósito. Preeminente, permanente, pertinente y tiene el propósito. Si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y los fariseos. Es una meta bastante alta. Es una meta bastante alta. Pero ustedes saben que a pesar de que eran doctores de la ley, que a pesar de que eran conocedores de la ley, no era la palabra la que regía sus vidas. No era la palabra. Había mucho de orgullo,
había mucho de vanidad. Y en el mismo Sermón del Monte, el Señor nos exige que nuestra vida sea superior a la de los escribas y los fariseos. El conocimiento solo de las Escrituras no es suficiente. El conocimiento solo de las Escrituras no es suficiente. Debe haber una práctica. Debe haber práctica. El conocimiento de la palabra de Dios en sí misma no es suficiente. Søren Kierkegaard, teólogo famoso, autor de la teología del existencialismo, en su lecho de muerte, por supuesto, Søren Kierkegaard, naturalmente es tremendo intelectual, únicamente quizás comparado con Martín Lutero, con Karl Barth, pero en una ocasión que en su lecho de muerte dijo: quiero tomar la comunión y quiero que me traigan el Evangelio, pero no quiero que venga y me la lea un teólogo, no quiero que venga y me dé la comunión un pastor, quiero tomarla de la mano de un campesino y oír la palabra de Dios de un campesino. Porque yo fui conocedor de la Escritura, pero no fui creyente. Fui predicador, pero no hombre de oración. Por lo tanto, que un laico me ministre los sacramentos y me ministre la palabra de Dios. Porque todo el propósito de la Escritura es que conozcamos a Dios en su persona y tal y como es Él. Y hacernos cada día creyentes, personas que realmente crezcamos cada día. Mis hermanos, la realidad es que uno se desespera con ver a una congregación que cada día realmente como que no crece, no hay entusiasmo, no hay deseo, no hay interés por la palabra de Dios. No hay interés definitivamente. Hay un desprecio, hay un abandono de las Escrituras, Y definitivamente la Biblia debe de tener un lugar en nuestra vida diaria. Es algo de lo cual no podemos renunciar ni un solo momento. La promesa. ¿Cuál es la promesa suya? ¿Cuál es la promesa de la palabra de Dios para usted en cada instante de su vida? ¿Cuál es la promesa de Dios? En este instante de turbulencia política, de turbulencia social, de turbulencia de sanidad, en este tiempo que estamos viviendo, en cuanto realmente se mira lo endeble, se mira lo flojo, se mira realmente que nuestros sistemas están tambaleándose. ¿Qué es lo que nos sostiene? ¿Qué es lo que nos hace valederos realmente? ¿De qué está agarrado usted? ¿Qué es lo que le sostiene? ¿Qué es lo que le hace realmente vivir, caminar? ¿Qué es lo que le hace cantar? ¿Qué es lo que le hace estar firme? Hay un salmito que dice, ¿cómo es que dice? Jehová, ¿cómo es que dice? ¿Cómo va? ¡Aleluya! Jehová es mi pastor, ¿y qué más? ¿Usted sabe qué quiere decir? ¿Usted sabe qué quiere decir nada? En chino, en cochinchino, en arameo, en árabe y en griego quiere decir nada, cero. No me hará falta nada, ni valor, no me hará falta nada. Y luego sigue diciendo, porque aunque ande, aunque el cielo y la tierra se me junten, no temeré mal alguno. ¿Por qué? Tú estarás con... Usted ha oído, aquí podría empezar el sermón, pero usted ha oído orar a ciertas personas que dicen, Señor, te pido que tu presencia sea conmigo. Ay, Padre, que tu presencia no me abandone. Bueno, muchacho, yo no sé hablar o tú no me entiendes. ¿Por qué?
porque aunque ande en valle, no temeré al mal alguno. ¿Por qué? Porque tú estarás conmigo. He aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Qué es lo que decía Josué 1:9? Mira que te mando que te esfuerces, no temas ni desmayes. ¿Por qué? Dios es una presencia continua en su vida. Usted no tiene que pedirle su presencia, es una presencia continua en su vida. Tenemos que reconocer a cada instante de nuestra vida la presencia, la gracia y la porción de la palabra de Dios. ¿Creen que podemos tener un break y seguimos una hora más? Señor les bendiga. Muchas gracias por su bendición y la bendición de poder ocupar ese púlpito. Amén. Gracias a Dios por su palabra esta mañana. Le damos gracias al reverendo Mardoqueo Muñoz Castillo, pastor de la Comunidad Bíblica de Miami, Presbiteriana Cumberland, por ocupar el púlpito esta mañana y predicar la palabra de Dios. No algo o no la palabra inspirada, sino la palabra de Dios. También le damos de nuevo las gracias por sus donaciones al fondo del edificio. El pastor Juan Mar Gallardo Eva y el reverendo Lenier Gallardo regresan esta semana de unos días de descanso en las montañas de Carolina del Norte. Los saludamos en esta mañana porque yo sé que están conectados. Los amamos y oramos por ustedes. Le damos gracias a Dios por la fidelidad de tantos años sirviéndole a Dios día y noche, porque no solamente son los domingos cuando vienen a predicar, sino es las noches orando por cada uno de nosotros. Así que le damos gracias a Dios por ellos. En esta mañana vamos a tener unos cánticos por Ivonne de adoración en esta mañana. Vamos primero a pasar por las ofrendas. No sé si los diáconos, las diaconisas pueden pasar para recoger las ofrendas esta mañana. Gloria al Señor. Mientras que recogemos las ofrendas, tenemos unas canciones de adoración y los voy a invitarles a que adoren al Señor en esta mañana. Si quieren ponerse de pie, pueden ponerse de pie, estar sentados, pero le invito por favor que concéntrense, alaben al Señor. Para el Señor, vamos a cantar la doxología a nuestro Padre Celestial. Ponemos de pie. A Dios el Padre Celestial, al Hijo nuestro Redentor y al Eternal Consolador, unidos todos alabar. Te ruego, mi Dios, que tú bendigas la ofrenda, que es fruto del trabajo, Señor, de tu congregación, que es fruto, Señor, del trabajo de tu pueblo, y que, Padre Celestial, en esta mañana, en esta tarde, los traen con amor, Señor, con dedicación, con expresión de gratitud, Señor, porque tú les has provisto la energía, la ocupación, y ahora de lo mucho que han recibido, de eso mucho traemos a tu altar. Te suplicamos que sea acepto, Señor, y usado en el extendimiento de tu reino y para la gloria de tu nombre. Amén. Amén.
que respire, alaba al Señor. Señor, llévame a tus atrios, al lugar santo, al altar de bronce. Señor, tu rostro quiero ver. Pásame en la duchedumbre, por donde el sacerdote canta. Tengo hambre y sed de justicia, y solo encuentro un lugar. Llévame al lugar santísimo, por la sangre del Cordero Redentor. Llévame al lugar santísimo. Tócame, límpiame, heme aquí. Señor, llévame a tus atrios, al lugar santo, al altar de bronce. Señor, tu rostro quiero ver. Pásame en la muchedumbre, por donde el sacerdote canta. Tengo hambre y sed de justicia, y solo encuentro un lugar. Llévame al lugar santísimo, por la sangre del Cordero Redentor. Llévame al lugar santísimo. Tócame, límpiame, heme aquí. Llévame al lugar santísimo, por la sangre del Cordero Redentor. Llévame al lugar santísimo. Tócame, límpiame, heme aquí. Con mis manos levantadas hacia el cielo, me presento ante ti, hoy mi Señor, para recibir de ti la fuerza y el poder para vivir junto a ti. Con mis manos levantadas hacia el cielo, me presento ante ti, hoy mi Señor, para recibir de ti la fuerza y el poder para vivir junto a ti. Llenas hoy mi corazón con tu presencia, llenas de alegría y
mis manos levantadas hacia el cielo, me presento ante ti, hoy mi Señor, para recibir de ti la fuerza y el poder para vivir junto a ti. Llenas hoy mi corazón con tu presencia, llenas de alegría y paz todo mi ser. De cualquier necesidad tú me responderás, porque me amas, me amas. Llenas hoy mi corazón con tu presencia, llenas de alegría y paz todo mi ser. De cualquier necesidad tú me responderás, porque me amas, porque me amas, me amas, porque me amas, sobre todo poder y rey, sobre toda humanidad y ley, sobre todo lo creado por tu mano, tú creaste todo, mi Señor. Sobre todo reino y nación y maravillas que el mundo conoció, sobre toda riqueza y esplendor, nada se compara a ti, mi Dios. En la cruz moriste por amor, no bastó dolor ni humillación como flor que alguien pisoteó, quedaste tú y fue por mí, por amor. En la cruz moriste por amor, no bastó dolor ni humillación como flor que alguien pisoteó, quedaste tú y fue por mí, por amor. Mereces la gloria y la honra. Levantamos nuestras manos adorándote, Señor. Mereces la gloria y la honra. Levantamos nuestras manos exaltándote, Señor.
mereces la gloria y la honra. Levantamos nuestras manos adorándote, Señor. Mereces la gloria y la honra. Levantamos nuestras manos exaltándote, Señor. Altísimo, milagroso Salvador, no hay nadie como tú. No hay nadie como tú. Tú eres Rey, maravillas haces tú. No hay nadie como tú. No hay nadie como tú. Altísimo, milagroso Salvador, no hay nadie como tú. No hay nadie como tú. Tú eres Rey, maravillas haces tú. No hay nadie como 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 tú. Y tenemos la oración de la iglesia en esta mañana. Las flores del altar se dedican para la gloria de Dios en memoria de Ramón Ramírez y su esposa Winda Ramírez, hija y nietos. Necesitan nuestras oraciones Estela Laborde, Connie Botelo, Emma y Carlos Hernández, Conchita Pineda, Daria San Miguel, Víctor Mercado, Jorge y Carmen Soto, René Miranda, Xiomara Socorro, Maydelin Pérez, Ulises Gallardo, Ofelia Mayor, Doctor Zulma Berríos, Dani López y todos los que están frente luchando para combatir el COVID-19. Carlos Socorro, Emilia García, Octavio y Maritza Rivas, Rogelio y Elida Franquelo, Rosa Benítez, Carlos Sánchez, Raquel Gonzalo, Daniela Rodríguez, Dolores Díaz, Bárbara Hernández. Oremos también por las escuelas, por los maestros, por los estudiantes en este año escolar, que Dios los proteja ante esta pandemia que estamos viviendo. Oramos por el capellán Jafet Dukela en Alaska, por la base militar que él está allá. Oramos por su esposa también, por María. Señor, te pido que tú los uses grandemente en ese lugar donde están haciendo cosas que tú los estás apoyando y cosas que ojo no vio, ni ha subido a corazón de hombre. Es las cosas que tú tienes preparadas para los que te aman. Oramos por los Estados Unidos, por su gobierno, por las elecciones de este noviembre 3, Señor. Toma control, Señor. Toma control, Señor, de todo, Señor, de cualquier arma o persona que se estén levantando, Señor, para impedir que lo que tú tienes designado ocurra, Señor, y que te pido que tú traigas paz ante este caos, Señor. Oramos por Amy Connet Barrett para que sea confirmada como jueza a la Corte Suprema, que mañana es un día tan importante, Señor. Oramos por su vida. Y Señor, sabemos que para este tiempo, Señor, la has llamado, Señor. Gracias porque como Esther la llamaste para un tiempo como este, así la estás llamando a ella para este tiempo, Señor. En el nombre de Jesús la cubrimos, Señor, y oramos con tus promesas sobre ella, Señor. En el nombre de Jesús, Señor. También pedimos que el próximo domingo, en noviembre 1, celebraremos el Día de la Reforma de la Iglesia, iniciada por Martín Lutero, y oraremos por las elecciones de noviembre 3. Como cristianos tenemos el deber de votar de acuerdo a nuestros principios de fe bíblica. El lunes noviembre 2, como pueden ver en su boletín, el lunes noviembre 2 y noviembre 3, el día de las elecciones, habrá aquí una reunión de oración en el templo a las 8 de la mañana. Así que todos los que puedan venir, que vengan.
lunes noviembre 2 y noviembre 3, una reunión de oración en el templo a las 8 de la mañana. Y el próximo domingo va a cambiar la hora, así que va a ser atrasada una hora para que todos se recuerden que el próximo domingo va a haber un cambio de horarios y le pedimos a Dios que esté con nosotros. Amén. Jehová les bendiga y les guarde. Que Jehová alce a ustedes su rostro. Jehová tenga de ustedes misericordia y ponga en sus vidas gracia y paz. Ahora salgan de este lugar en la firme promesa de que mi Dios guardará vuestra salida y mi Dios guardará vuestra entrada desde ahora y para siempre. Amén. Padre amado, bendice a tu pueblo que ahora que ha terminado el culto, se dispone a principiar el servicio. Te damos gracias, Padre Celestial, porque salimos, Señor, como testimonio a la calle, sabiendo, Padre amado, que vamos bajo tu gracia y tu bendición. Y que la bendición del Padre, la bendición del Hijo y del Espíritu Santo sea con cada uno de vosotros, ahora y siempre. Amén. 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 Y cantamos el himno recesional, Anhelo trabajar por el Señor, en el número 564. Buscamos en nuestros himnarios, Anhelo trabajar para el Señor, número 564.